Corre el año 1880. Guadalajara, México, brilla bajo el sol abrasador. Pero un viento frío sopla en el corazón de la ciudad. Los susurros viajan con la brisa. Hablan de un terror que acecha en la noche. Un monstruo se aprovecha de los inocentes. Lo llaman el vampiro de Guadalajara. Los ciudadanos de Guadalajara susurran sobre un árbol antiguo, el árbol Camichín. La leyenda dice que tiene un poder místico, un poder para protegerse del mal, un poder para atar la oscuridad. El árbol se erige como un centinela silencioso, un faro de esperanza contra las sombras invasoras. El miedo se ha apoderado de la ciudad. Sus habitantes se encierran en sus casas. Las calles están vacías al anochecer. Solo los desesperados o los tontos se atreven a aventurarse, porque saben que el vampiro camina entre ellos y tiene sed de su sangre. Los mercados, antes vibrantes, ahora están llenos de aprensión. La risa alegre de los niños ha sido silenciada. Las madres abrazan a sus bebés. Temen al monstruo que acecha su ciudad. Las historias se propagan como la pólvora. Cuentos de ganado desangrado. Sus cadáveres dejados a pudrirse bajo el sol implacable. Cada nueva víctima alimenta el creciente pánico. La gente exige respuestas, exigen protección. Las autoridades luchan por mantener el orden. Sus investigaciones no arrojan resultados. La criatura parece desvanecerse en el aire. La frustración aumenta. Los ciudadanos comienzan a tomar el asunto en sus propias manos. Armados con horcas, machetes y rosarios, grupos de vigilantes patrullan las calles. Están decididos a proteger su ciudad, decididos a cazar al monstruo. Pero el vampiro es astuto. Él elude su alcance una y otra vez. El miedo se convierte en ira. La ira se convierte en paranoia. Los vecinos sospechan de vecinos. Los amigos se vuelven contra los amigos. El tejido social de Guadalajara comienza a desmoronarse. La iglesia, un faro de esperanza en estos tiempos oscuros, ofrece oraciones y orientación. Bendicen hogares y ofrecen rituales de protección. Pero el reino de terror del vampiro continúa. La gente de Guadalajara está perdiendo la fe. La leyenda del árbol Camichín se arraiga en los corazones de los desesperados. Se dice que el árbol posee magia antigua, un poder transmitido por los antiguos aztecas. Este poder, creen, puede detener al vampiro. El árbol Camichín se encuentra en una colina que domina la ciudad. Sus ramas nudosas se extienden hacia el cielo como dedos esqueléticos. Su corteza es áspera y desgastada. El árbol ha permanecido durante siglos, un testigo silencioso de las alegrías y tristezas de la ciudad. Una anciana, con el rostro surcado de sabiduría y preocupación, da un paso al frente. Ella afirma que su abuela le contaba historias del poder del árbol. Ella cree que una estaca hecha del árbol Camichín puede matar al vampiro. Un descubrimiento espantoso. Una mañana, un horrible descubrimiento sacude la ciudad. El cuerpo de una joven es encontrado a la sombra de la catedral. Ella está pálida y sin vida. 2 marcas de punción marcan su cuello. Las marcas del vampiro. La ciudad estalla en un frenesí. La mujer era amada por todos. Su muerte enciende una tormenta de dolor y rabia. La gente exige acción. Finalmente, surge una pista. Un testigo se presenta. Afirma haber visto al vampiro desaparecer en las viejas catacumbas debajo de la ciudad. Las catacumbas son un laberinto de túneles y tumbas, un lugar de oscuridad y secretos. Sección 6. Acorralado en las catacumbas, armado con antorchas y alimentado por una esperanza desesperada, un grupo de ciudadanos desciende a las catacumbas. El aire es denso por el hedor a descomposición y el peso de los siglos. Se mueven con cautela a través de la oscuridad. Sus pasos resuenan por los túneles. El silencio solo se rompe con el sonido de su propia respiración y el goteo del agua.
El grupo se adentra en el laberinto. Están decididos a enfrentarse al monstruo en su guarida. De repente, un par de brillantes ojos rojos atraviesan la oscuridad. El vampiro. Él sisea, mostrando sus colmillos. Es una criatura de puro terror. La confrontación final. El grupo carga contra el vampiro, su miedo momentáneamente olvidado en el calor del momento. Blandiendo sus armas improvisadas, sus gritos resuenan por las catacumbas. El vampiro se defiende con fuerza y velocidad inhumanas. La batalla es feroz y caótica. Las antorchas parpadean y proyectan sombras grotescas en las paredes. El vampiro derriba a varios de los atacantes. Pero el grupo es implacable. No serán disuadidos. Un hombre con el rostro enmascarado por el dolor y la furia recuerda la leyenda del árbol Kamichín. Saca una estaca que había tallado antes, su madera imbuida de la magia ancestral del árbol. Sección 8. El árbol de la atadura. Con un grito desesperado, el hombre se lanza hacia adelante. Él hunde la estaca en el corazón del vampiro. La criatura grita, un sonido que parece sacudir los mismos cimientos de las catacumbas. Él estalla en llamas, su cuerpo consumido por una brillante luz blanca. La luz se desvanece y el vampiro desaparece. Solo queda un montón de cenizas. Las catacumbas quedan en silencio. Los miembros restantes del grupo miran en silencio atónito. Han vencido al monstruo. La noticia de la muerte del vampiro se extiende como la pólvora por Guadalajara. El alivio recorre la ciudad. La pesadilla finalmente ha terminado. Sección 9. Susurros en el presente. Pero la historia no termina ahí. La leyenda cuenta que, en los días posteriores a la destrucción del vampiro, un árbol joven brotó del suelo directamente sobre el lugar donde fue asesinado el vampiro. Un árbol joven del árbol Kamichín. Muchos creen que la esencia del vampiro está ligada a ese lugar, atrapado para siempre por el poder del árbol Kamichín. El árbol prospera hasta el día de hoy, un guardián silencioso sobre la ciudad. Incluso ahora, los susurros del vampiro de Guadalajara permanecen en la memoria de la ciudad. Los padres todavía les cuentan la historia a sus hijos. Una advertencia y un recordatorio de la oscuridad que una vez se apoderó de su amada ciudad. Sección 10. Legado del vampiro. La leyenda del vampiro de Guadalajara sirve como una advertencia. Habla de la oscuridad que puede acechar bajo la superficie incluso de las ciudades más vibrantes. Nos recuerda que incluso frente a un miedo inimaginable, la esperanza puede florecer. El árbol Kamichín, erguido y orgulloso, es un símbolo de esa esperanza. Es un testimonio del coraje de quienes lucharon contra la oscuridad. Un símbolo del espíritu perdurable de Guadalajara. La gente de Guadalajara no ha olvidado su historia. Recuerdan a los que se perdieron, honran su valentía y miran hacia el futuro con esperanza. Sección 11. Conclusión. La sombra perdurable. La leyenda de El vampiro de Guadalajara es una historia de terror y triunfo. Es una historia entretejida en la trama misma de la ciudad. Una historia transmitida de generación en generación. Incluso hoy, mientras la ciudad duerme bajo la atenta mirada del árbol Kamichín, casi se pueden escuchar los susurros del pasado. Un recordatorio de que algunas leyendas nunca mueren realmente. Viven en las sombras. La leyenda de El vampiro de Guadalajara sirve como un escalofriante recordatorio de que a veces, la línea entre el mito y la realidad es borrosa, y que a veces, las cosas que andan de noche son demasiado reales.